Llegan momentos en nuestra vida en los que todo parece que se viene abajo. Nos sentimos sin fuerzas, sin ánimo para seguir adelante. Todo parece que se vuelve oscuro y lo único que queremos es encontrar ese lugar donde descansar y quizás olvidarnos del mundo. Todo aquello en lo que hemos puesto empeño y dedicación durante mucho tiempo emerge ahora sin valor o superfluo. Quizás nos parezca que la gente se ha olvidado de Dios, que vivimos en una sociedad indiferente a la fe o a la Biblia, o que las iglesias han dejado de ser lugares donde la gente quiere estar. Pero leyendo el pasaje de hoy, descubrimos, con sorpresa, que esas experiencias ni son exclusivas de nosotros, ni tampoco de nuestro tiempo, ni de nuestra sociedad. En realidad, son experiencias muy humanas que han acompañado al pueblo de Dios a lo largo de su historia. El profeta Elías, en los capítulos anteriores, ha tenido una lucha con el rey Acab y con los profetas del culto a Baal. Y sin embargo, hay una vuelta de tuerca más en la vida de Elías. Ahora recibe la amenaza de muerte por parte de la reina Jezabel. Quizás hayamos tenido en algún momento esta experiencia de ser puestos a prueba más allá de nuestros límites físicos y psicológicos. Después de haber superado un montón de situaciones adversas y cuando ya nos sentimos agotados, viene un nuevo revés, una nueva situación que nos exige sacar fuerzas donde no las tenemos. Esos momentos son propicios para que la depresión, la ansiedad, el estrés nos invadan y nos pueden llevar a una situación límite. Así le ocurrió al propio Elías. Luego de caminar todo un día por el desierto, fue a sentarse debajo de un enebro. Elías, en su huida de la corte, ha emprendido un largo viaje y en un momento determinado nos dice el texto bíblico que deseó la muerte. Hemos tocado fondo. Parece que ya no tenemos más horizonte. ¿Qué hacer entonces? Elías está en marcha. ¿Pero hacia dónde se dirige Elías? Hacia el Horeb, el Sinaí, el monte de Dios. El lugar donde Dios habló a Moisés y a su pueblo, donde recibió la ley y las instrucciones para construir el tabernáculo, donde Moisés experimentó indubitablemente la presencia de Dios. Quizás allí encuentre la paz y la renovación que en estos momentos necesita. Quizás allí Dios renueve su compromiso con la alianza con su pueblo. Una alianza, un pacto que ahora mismo parece en peligro. Este camino hasta el Horeb representa aquel otro camino que el pueblo de Israel emprendió en otra huida, en la salida de Egipto. Ellos también se dirigieron hacia el Horeb, en ese peregrinaje por el desierto. El pueblo también experimentó la muerte, el hambre y la sed, pero fueron saciados por Dios, con el maná y con el agua que brotó de la peña, y descansaron en algunos de aquellos oasis que encontraron en su recorrido. De igual manera, Elías ha recorrido un largo trecho. Desea la muerte como reflejo de una quiebra personal y existencial. Y también, al igual que el pueblo de Israel, recibe alimento, agua y descanso. Al igual que el pueblo anduvo 40 años por el desierto, Elías anduvo 40 días y 40 noches. Los paralelismos son tantos que la narrativa nos lleva a hacer esta comparativa. Elías como el representante de Israel. Por tanto, la pregunta que nos surge es, ¿habrá una renovación del pacto en el Horeb entre Dios y Elías? ¿Experimentará Elías la presencia de Dios nuevamente en Horeb? La autopercepción de Elías es que está solo, que no hay nadie más que siga a Dios, que todo Israel siga a los Baales. Sin embargo, esta percepción es errónea.
Una característica cuando estamos en una depresión para las personas de fe es sentir a Dios ausente. Y esto es lo que le ocurre a Elías. Elías, sin embargo, no está solo. Dios ha estado sosteniéndole en el camino, al igual que había hecho con el pueblo de Israel durante su travesía en el desierto. No obstante, en el momento decisivo, Elías experimenta la presencia de Dios como palabra. Los profetas experimentan la presencia de Dios en términos de la palabra. Los profetas son los hombres y las mujeres de la palabra de Dios. Esa palabra que irrumpe en sus vidas, sin pedir permiso, sin contar con la aceptación o la aprobación de los propios profetas. Esa palabra que hace que la promesa de Dios continúe. Esa palabra que es la presencia viva de Dios. La palabra que nos pregunta y que nos interpela, al igual que a Elías. ¿Qué haces aquí? Y ante la pregunta, Elías se explaya. Parece que estaba esperando que por fin alguien le preguntara para poder soltar todo lo que lleva dentro. Él respondió, he sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías ha entregado una tarea que le ha superado por entero. Elías pensó que podía hacer la obra de Dios por sí mismo, por sí solo. Pensó que efectivamente todo el pueblo de Israel se ha ido tras los Baales y que nadie sigue a Dios ni a su pacto. Y que él, por tanto, debía hacer el trabajo de Dios, porque en definitiva es el único profeta. Un profeta que ahora es perseguido y que busca su muerte. Nadie puede aguantar semejante situación durante mucho tiempo. Y esto es también lo que nos puede ocurrir a nosotros. Podemos pensar que somos los únicos creyentes, fieles o comprometidos, que si nosotros no hacemos las cosas, nadie las hará. Podemos pensar que vivimos en una sociedad que le ha dado la espalda a Dios y que si nosotros no lo defendemos, al final la iglesia, el cristianismo o la fe van a desaparecer. Quizás no lo pensemos explícitamente, pero actuamos como si lo hiciéramos. Elías no parece que lo pensara tampoco. Tuvo que pasar todo un proceso de duelo para dar expresión a lo que realmente estaba en su interior. De igual manera nos puede ocurrir a nosotros. Quizás estemos enfrentando una situación que nos supera por completo. Puede ser una situación laboral, personal, familiar, económica, de salud, que nos está superando y que exige de nosotros una movilización de todas nuestras energías, de todos nuestros esfuerzos más allá de nuestros límites. Quizás incluso nos puede ocurrir como a Elías, que vivamos un momento incluso de euforia, cuando creamos que hemos superado toda esa situación, porque en medio de tales problemas nos sentimos que los hemos vencido, que los hemos decapitado, que los hemos degollado, como hizo Elías con los profetas de Baal. Sin embargo, cuando ese pico máximo de estrés y de euforia pase, ese esfuerzo nos acabará pasando factura. Y después de haber enfrentado tanta exigencia, nos puede ocurrir también como a Elías, tener que pasar por un desierto que nos puede llevar hasta el extremo de desear no vivir más. Es el síndrome de estar quemados. Elías está allí, en el Horeb, en el monte de Dios, donde una vez Dios habló a Moisés. Y allí, una vez más, nuevamente, la presencia de Dios como palabra irrumpe en su vida una vez más. Ya ha experimentado la palabra de Dios otras veces anteriormente en su vida. La palabra de Dios pone de manifiesto en lo que había en su interior, aquel celo que lo ha consumido por completo.
Pero ese celo por Dios, que podía en un principio calificarse como una motivación correcta, como una motivación santa, en realidad se revela como a todo lo contrario. Elías supuestamente quería salvaguardar el nombre de Dios y la fe en medio de tanta confusión idolátrica. Qué mejor motivación que esta. Pero ese celo ha acabado por consumir a Elías, porque en realidad era, era un celo fundado en sí mismo, en su propio yo. Yo soy el único que ha quedado. Yo soy el único para hacer la obra. Contextualízalo en tu propia vida como sea más adecuado para ti. Pero ese énfasis en el que en la motivación por lo que está haciendo aquello es él mismo y no la palabra de Dios, queda perfectamente enfatizado en el pasaje. Porque en esta experiencia de la palabra, de la presencia de Dios, el pasaje insiste por 2 veces a Elías. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Lo tenemos en el versículo 9 y en el versículo 13. Y siempre que tenemos una repetición en el texto bíblico, y sobre todo en forma de pregunta, aquí hay algo importante, no es solamente repetir por repetir. ¿Qué te pasa? ¿Qué te ocurre? ¿Qué pretendes? ¿Qué haces aquí, Elías? Y la respuesta de Elías en ambas ocasiones es la misma. Aquel celo de Elías, porque el pueblo de Israel ha abandonado el pacto con Dios, lo está llevando a su autodestrucción. Yo soy el único que queda. Yo soy el único capaz de ser fiel a Dios. Yo soy el único que puedo hacer la obra de Dios. En medio de esas preguntas, la palabra de Dios lleva a Elías a una determinada experiencia de la presencia de Dios. La narrativa nos lo cuenta de una manera especialmente bella. En el Horeb se puede experimentar la presencia de Dios, pero el Señor no está en un viento fuerte, ni en un terremoto, ni en un fuego, sino en una brisa delicada. Recordamos una vez más, estamos en el Horeb, el monte en el que un día habló Dios a Moisés. Y cómo Moisés y el pueblo experimentaron la presencia de Dios allí en el Horeb, en el Sinaí, como un sonido atronador, como un terremoto y como fuego. Pero en esta ocasión, Elías experimenta la presencia de Dios como un silbido, como un arrullo apacible y delicado, en un gesto paternal y maternal. ¿Qué quiere decir esto? Que las expectativas, una vez más, de Elías respecto a que Dios pudiera renovar la alianza con él, por medio de él, que la presencia de Dios se manifestara de manera tan ostensible como los días de Moisés, ha quedado en nada, o quizás ha quedado transformada, sería mejor decir, porque en realidad ese celo por Dios debía mostrarse como lo que era, como un celo propio, un celo por Dios, pero no un celo de Dios. La palabra de Dios recibida por Elías así lo muestra. Lo que debe hacer es ungir a un nuevo rey de Siria, que es el enemigo de Israel, un nuevo rey de Israel, y lo que es más importante para Elías, un nuevo profeta, el sucesor del propio Elías, Eliseo. Sí, esta experiencia lleva a una renovación, lleva a un punto de inflexión, lleva a un cambio, pero no el que esperaba Elías.
Elías no es tan imprescindible como pudiera creerse. El pacto de Dios con su pueblo no dependía de él mismo. Un nuevo profeta iba a reemplazarle. El rey de Israel y el rey de Siria pueden cambiarse. No hay problema en eso. Dios está siempre por encima de las circunstancias humanas. Lo que en perspectiva humana puede ser una situación inamovible, en manos de Dios cambia de un día para otro. No somos tan importantes como creemos, ni los poderosos son tan fuertes como creen. Podemos llegar a creer que la situación que enfrentamos sea única e insuperable. Podemos llegar a creer que como creyentes estamos solos, que la sociedad está ajena a Dios. Podemos llegar a creernos una comunidad de fe exclusiva y única. Pero la palabra de Dios nos muestra que en manos de Dios sí somos valiosos, pero no somos los únicos. Elías tuvo que comprender que en Israel quedaban 7.000 que no habían prestado lealtad a Baal. Somos valiosos, pero también debemos dejar paso a otros, como Elías con Eliseo. A veces nosotros somos nuestro peor enemigo para nosotros mismos. Queremos responder frente a unas exigencias desmedidas, unas autoexigencias desmedidas. A veces queremos cargar con el peso de arreglar el mundo por nosotros mismos o de hacer el trabajo de Dios. Fines atravesó el vientre de una madianita por el celo por Dios. El apóstol Pablo persiguió a la iglesia por el celo por Dios. Elías quiso devolver a Israel a la lealtad a Dios y degolló a los sacerdotes de Baal por el celo por Dios. Pero debemos dejar a Dios ser Dios y no querer hacer nosotros el trabajo de Dios. La reparación del mundo no nos corresponde a nosotros. Estamos llamados a construir sí para el reino de Dios, pero no a construir el reino de Dios. Debemos, por tanto, aprender a descansar y a confiar en el Señor. La presencia de Dios nos acompaña como una brisa fresca en una mañana calurosa de verano. Solo desde esta actitud de despreocupación por nosotros mismos y el mundo, cuando experimentamos a Dios, la presencia de Dios de esta manera vital, extraordinaria, maravillosa, que nos da la perspectiva de la fe, estaremos paradójicamente capacitados para transformar creativamente el mundo y a nosotros con él. Cuando comprendamos que el mundo no lo podemos cambiar nosotros y que no todo depende de nosotros y confiemos en el Señor, es cuando estaremos capacitados para transformar el mundo y por tanto actuar creativamente en él, que es la vocación a la que hemos sido llamados. Pero primero debemos olvidarnos de nosotros mismos y pensar que todo depende de nosotros, porque nada depende de nosotros. Que así sea.